Buenas con todos los presentes. En esta oportunidad, a mi compañero Anderson y a mí nos ha tocado exponer el núcleo celular y sus funciones. Somos alumnos del segundo ciclo de la Facultad de Medicina en la Universidad Privada San Juan Bautista de la sede ICA, Aula TV. Continuando con la exposición, el núcleo celular. El núcleo celular es una estructura membranosa que se encuentra normalmente en el centro de las células eucariotas. Esta contiene la mayor parte del material genético celular organizado en varias moléculas extraordinariamente largas y lineales de ADN, con una gran variedad de proteínas como las histonas, la cual conforma lo que llamamos los cromosomas. Su estructura. El núcleo es un organulo de mayor tamaño en células animales. Las células de mamífero, el diámetro promedio del cual es de aproximadamente 6 micrómetros, lo cual ocupa aproximadamente el 10% del total de volumen celular. En los vegetales, el núcleo generalmente representa entre 5 a 25 micrómetros y es visible con un microscopio óptico. En los hongos se han observado casos de especies con núcleos muy pequeños, de alrededor de 0.5 micrómetros, lo cual son visibles solamente con microscopios eléctricos. Siguiendo con las estructuras, la envoltura y los poros nucleares. La envoltura nuclear es a veces llamada membrana nuclear indebidamente, porque se compone de, entre otras cosas, de dos membranas, una interna y otra externa, dispuestas en paralelo una sobre otra. Se encuentra perforada por poros. Gracias a estos poros nucleares existe un movimiento bidireccional establecido entre el citosol de la célula y el núcleo. Esto evita que las moléculas difundan libremente entre el nucleoplasma y el citoplasma. La membrana nuclear externa es continua con la membrana del retículo endoplasmático rugoso, y está igualmente tachonada de ribosomas. El espacio entre las membranas se reconoce como espacio o sistema perinuclear y es continuo con la luz del retículo endoplasmático rugoso. Los poros nucleares son los que proporcionan canales acuosos abiertos por los que pueden difundir por transporte pasivo moléculas pequeñas y solubles en agua. También prohíbe el paso hacia el núcleo a proteínas globulares mayores. El tamaño de los canales permite que el compartimiento nuclear y el citosol mantengan diferentes conjuntos de proteínas. Están formados por subunidades denominadas nucleoporinas, que a su vez están agrupadas en subcomplejos multiprobeéticos, ubicados dentro de la envoltura nuclear o asociados a su cara externa o interna respecto al nucleoplasma. Los poros tienen 25 millones de Daltons de peso molecular y se componen de aproximadamente 50 a 100 proteínas. Su función es permitir el libre paso de pequeñas moléculas hidrosolubles, mientras que evita que las moléculas de mayor tamaño entren o salgan de manera inadecuada, como ácidos nucleicos y proteínas grandes. Estas moléculas grandes, en lugar de ello, deben ser transportadas al núcleo de forma activa. El núcleo típico de una célula de mamífero dispone de entre 3.000 y 4.000 poros a lo largo de su envoltura, cada una de las cuales contiene una estructura en anillo con simetría octal en la posición en la que las membranas interna e externa se fusionan. La lámina nuclear. En las células animales existen dos redes de filamentos intermedios que proporcionan soporte mecánico al núcleo. La lámina nuclear forma una trama organizada en la cara interna de la envoltura, mientras que en la cara externa este soporte es menos organizado. Ambas redes de filamentos intermedios también sirven en lugar de anclaje para los cromosomas y los poros nucleares. La lámina nuclear está compuesta por proteínas que se denominan láminas o proteínas laminales. Como todas las proteínas, estas son sintetizadas en el citoplasma y más tarde se transforman al interior del núcleo, donde se ensamblan antes de incorporarse a la red. Las láminas también se encuentran en el interior del nucleoplasma, donde forma otra estructura regular conocida como velo neutroplasmático, que es visible durante la interfase
Las estructuras y las láminas que forman el velo se unen a la cromática y mediante la disrupción de su estructura inhiben la transición de genes. Las mutaciones en los genes de las láminas conducen a defectos en el ensamble de los filamentos conocidos como las liminopatías. De estas, las más descartables es la familia de las enfermedades conocida como progerias, que dan a la apariencia de un envejecimiento prematuro a quienes la sufren. Se descompone el mecanismo exacto por el que los cambios bioquímicos asociados dan lugar al fenotipo progeroide. En caso de que la lámina nuclear desaparezca, el núcleo desaparece, y en caso de volverse a formar el núcleo, volverá a estar. Esta es una propiedad muy importante, especialmente en la mitosis. Los cromosomas. El núcleo celular contiene la mayor parte del material genético celular en forma de múltiples moléculas lineales de ADN conocidas como cromátina, y durante la división celular esta parte aparece en la forma bien definida que se conoce como cromosoma. Una pequeña fracción de los genes se sitúa en otros orgánulos como las mitocondrias o los cloroplastos de las células vegetales. Cabe destacar que la composición química de la fibra de cromatina radica en segmentos de ADN asociados a proteínas histónicas y no histónicas, quienes se duplican en la fase S de la interfase. Nucleolo. El nucleolo es una estructura discreta que se tiñe densamente y se encuentra en el núcleo. No está rodeado por una membrana, por lo que en ocasiones se dice que es un subórgano. Se forma alrededor de repeticiones en tándem de ADN-R, que es el ADN que codifica el ARN ribosómico. Estas regiones se llaman organizadores nucleolares. El principal papel del nucleolo es sintetizar el ARN y ensamblar los ribosomas. La cohesión estructural del nucleolo depende de su actividad, puesto que el ensamblaje ribosómico en el núcleo resulta en una asociación transitoria de los componentes nucleolares, facilitando el posterior ensamblaje de otros ribosomas. Este modelo está apoyado por la observación de que la inactivación del ARN da como resultado en la mezcla de las estructuras nucleolares. Cuerpos de Cajal y gen. El núcleo típico posee de 1 a 10 estructuras compactas denominadas cuerpos de Cajal o cuerpos enrollados, cuyo diámetro mide entre 0,2 micras a 2 micras, dependiendo del tipo celular y especie. Cuando se observan bajo el microscopio electrónico, se asemejan a ovillos de hilos enmarañados y son focos densos de distribución de la proteína coilina. Dominios pica y PTF. Los dominios pica o asociaciones cariosómicas polimórficas de interfase fueron descritos por primera vez en estudios de microscopía en 1991. Su función era y permanece poco clara, aunque no se piensa que están asociados con la replicación activa del ADN, transcripción o procesamiento del ARN. Se ha visto que frecuentemente se asocian con dominios discretos definidos por localizaciones densas del factor de transcripción PTF, que promueve la transcripción del ARN-NP. Cuerpos PML. Los cuerpos PML o de la proteína de la leucemia promieléctica son cuerpos esféricos que se encuentran dispersos en el nucleoplasma y que miden alrededor de 0,2 a 1 micra. Se conocen por otros nombres como dominio nuclear, cuerpo de Kremer y dominio oncogénicos. A menudo se ven en el núcleo asociados con los cuerpos de caja. Se ha sugerido que desempeñen un papel en la regulación de transcripción. Se les suele identificar en células tumorales, como en caso de la leucemia promieléctica,
aguda, por lo que también actúan como marcadores tumorales. Parapleques, descubiertos en 2002. Los parapleques son comportamientos de forma irregular de espacio intercromatínico del núcleo. Fueron documentados por primera vez en células CELA, donde por lo general se encuentran entre a 10 a 30 por núcleo. Actualmente se sabe que los parapleques también existen en todas las células primarias humanas, los linajes de células transformadas y las secciones de tejido. Su nombre se deriva de su distribución en el núcleo. Los parapleques son estructuras dinámicas que se alteran en respuestas a cambios en la actividad celular metabólica. Son dependientes de la transcripción y ausencia de transcripción de la ARN pol II. Cuerpos de decisión, llamados cleavage bodies en inglés, se suelen encontrar asociados a los cuerpos de Cajal, con un diámetro de 0,2 a 1 micra y el número de 1 a 10 por núcleo. A diferencia de otros cuerpos nucleares, aparecen solamente durante determinado periodo del ciclo celular. Algunos de estos contienen el complejo CPSF-100, por sus siglas en inglés, de la Cleavage and Polyandration Specific Factor. Factor de especificidad para el corte y la poliendinización, y se pueden observar predominantemente durante las fases S y G, mientras que los que contienen el factor de poliendinización CSTF64 containing se observan principalmente en la fase S. Están asociados con el clúster de ganes de la histona. Speckles, en ocasiones denominadas agrupaciones de gránulos intercromatínicos o compartimentos de factores de ajuste. Los speckles manchas o motas son ricos en ARN-NSP procedentes del ajuste y otras proteínas del mismo proceso que se necesitan en el procesamiento del pre-ARNM. Debido a los requerimientos variables de la célula, la composición y localización de estos cuerpos cambia de acuerdo a la transcripción de ARNM y a la regulación vía fosforilación de proteínas específicas. Función. La función principal del núcleo es controlar la expresión genética y mediar en la replicación del ADN durante el ciclo celular. El núcleo proporciona un reemplazamiento para la transcripción en el citoplasma, permitiendo niveles de regulación que no están disponibles en procariotas. Tienen diferentes funciones. En el núcleo se guardan los genes en forma de cromosomas durante la mitosis o cromatina durante la interfase. Organiza los genes en cromosomas, lo que permite la división celular. Transporta los factores de regulación a través de los poros nucleares. Produce ácido ribonucleico mensajero, que codifica proteínas. Y así culminamos nuestro video con el tema núcleo celular y funciones, y espero que haya sido de su comprensión. Muchas gracias.